Saludos y bendiciones de lo alto para todo el pueblo de Venezuela. El Señor ha venido dándome mensaje para este país hace más de un año, el cual yo he sido obediente a su mandato y lo he publicado porque así ha sido su voluntad de que lo haga. Yo estoy siendo obediente a mi Padre Celestial. El Señor me ha venido hablando de desastres sobrenaturales que se avecinan para este país, para Venezuela. Pero en esta ocasión, en esta profecía, en este video, mi intención no es crear pánico, temor en el pueblo de Venezuela, ni fobia, ni terror, como muchas personas inconversas que no tienen conocimiento de la palabra dicen que los profetas cristianos evangélicos lo único que dicen o hablan es de tragedia y de muerte. Y aún muchos hermanos cristianos, hermanos en Cristo, que dicen que los profetas no deben profetizar cosas malas, no deben sembrar pánico ni terror. Y hoy yo le digo al pueblo de Venezuela, a aquellas personas inconversas que no tienen conocimiento de la palabra, y a mis hermanos en Cristo les digo que yo solo escucho, escribo y transmito. Yo solo soy un medio, un instrumento en las manos del Señor que Él usa para hacer llegar su mensaje. Y si Él habla, ¿quién no obedecerá? Y yo estoy siendo fiel y obediente a mi Padre Celestial. Por eso hoy no solamente le voy a hablar de la catástrofe o de los estados y ciudades que más se verán afectados, sino que también les daré promesas que el Señor me ha dado en profecía, para cuando venga ese día, el día de la tragedia, no solo recordemos que el Señor ya nos los había advertido, nos los había dicho en profecía, para que creamos en Él, para que creamos que Él está vivo, Él es un Dios vivo, un Dios de prodigio, un Dios de milagro, un Dios de poder. No solamente para eso, sino para que el día de la tragedia, cuando ese día llegue, nosotros recordemos sus promesas y nos afiancemos en Él, en la fe, en la roca que es Cristo Jesús. Y aunque venga tempestades y aunque venga maremotos, nada malo nos va a suceder, ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestra casa. Si estamos afianzados en la fe, en la roca que es Cristo Jesús, nada malo nos va a pasar, porque así lo ha prometido el Padre. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, si Él lo prometió, Él lo hará, porque Él es un Dios de promesas. Él es un Dios que cumple sus promesas y Él ha prometido estar con su pueblo, con el pueblo de Venezuela. Él ha prometido que no nos va a desamparar. Que no teman, dice el Señor, no teman de nada de lo que va a suceder, porque yo tengo el control de todo. Yo estoy con ustedes, yo no los desampararé. Ustedes son mis hijos y yo los amo. Así ha dicho el Señor. Amados hermanos, el Señor también nos alerta a que seamos precavidos, y dice el Señor: estén preparados para el día de la tragedia, con equipos médicos, botiquines, medicinas, alimentos. Ayúdense los unos a los otros, dense las manos como hermanos el día de la tragedia. El Señor dice: yo haré cumplir mi palabra en tu país. Lo que está escrito en las Sagradas Escrituras se cumplirá. Los tiempos de antes volverán, deben estar preparados. Los días se acortan, deben buscar más de mi presencia. Todo aquel que en mí crea no perecerá el día de mi ira. Caminen en rectitud y en obediencia delante de mis ojos y yo los perdonaré. En cuanto a los estados y ciudades que se verán afectados, algunos más que otros, el Señor me dijo: Táchira quedará devastada. Hay que orar, hay que interceder. Esta profecía más que todo es un llamado a la oración y a la intercesión. El Señor está demandando intercesores, que se levanten intercesores e intercesoras en Venezuela, como dice su palabra. En Ezequiel 22:29, y busqué entre ellos hombres
que hicieran vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Que no nos pase como en Ezequiel 22, que el Señor buscó quien intercediera para que el Señor no destruyera esta tierra y no halló a nadie que intercediera. Yo sé que sí hay un remanente en Venezuela que le cree al Señor y que espera en las promesas del Señor y que está trabajando para el Señor en la obra. Yo sé que sí lo hay, pero el Señor demanda aún más. Continúo con la profecía. Dice, Mérida habrá sismo, Trujillo perecerá, Portuguesa perecerá, en Zulia hará vientos huracanados, tempestades, desbordamiento de las aguas, algunas partes quedarán en ruinas. Y me mencionó la ciudad de Cabimas. Falcón perecerá, en Lara se agrietará la tierra, habrá tragedia. Yaracuy habrá vientos huracanados, lluvias torrenciales, sobre todo en la montaña de Sorte. Quiero hacer un stop acá. La descripción de la destrucción de la montaña de Sorte ya fue descrita en una profecía anterior. Búsquenla en el canal. Se llama Profecía para la montaña de Sorte. Dice, Cojedes habrá sismo. En Apure habrá desbordamientos de sus ríos y luego habrá sequía. En Barinas dice que habrá vientos huracanados y tempestades. Carabobo perecerá, Aragua perecerá. Vargas, una tragedia sucederá en este estado, en el estado Vargas. Distrito Capital, lluvias torrenciales, desbordamientos de ríos y quebradas. Los cerros se vendrán abajo. Anzoátegui perecerá, me mencionó Barcelona. Sucre perecerá, me mencionó Cumaná. Monagas causará estragos en este estado, dice el Señor, en el estado Monaga. En la isla de Margarita dice el Señor que quedará devastada. En profecías anteriores, estas tragedias están bien descritas en un video llamado Armagedón en Venezuela. Está Armagedón 1 y Armagedón 2. Los invito a que vean el video para que puedan entender la profecía. Dice, en ese video de Armagedón, el Señor dice que las islas perecerán, pero que una de ellas desaparecerá. El Señor no me dijo cuál era la isla, pero en este momento me dice que Margarita quedará devastada. También el Señor en esa profecía anterior me decía que oráramos por toda la costa de Venezuela. Toda la costa de Venezuela, porque esta se verá afectada por el maremoto. Bolívar perecerá, del Tamacuro se agrietará su tierra y se desbordarán sus ríos. Ahora voy a leerles una cita que está en Apocalipsis, capítulo 6, versículo del 14 al 17. Leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Señores, yo les hago un llamado nuevamente a todo el pueblo de Venezuela a unirnos, todos unidos, en un mismo sentir, en un solo clamor por Venezuela. Les hago un llamado a la intercesión, a interceder por Venezuela, a hacer ayuno. Así lo ha dicho el Señor, que hagamos ayuno, oración e intercesión por Venezuela. Otra de las promesas que el Señor nos ha dado para estos tiempos dice, no teman de nada de lo que va a suceder, yo estoy con ustedes en todo momento, yo no los desamparo, yo tengo el control de todo. He tenido piedad y misericordia por sus oraciones, porque la tragedia sería aún más grande. Yo enviaré ángeles a restaurar su tierra, se los he prometido y lo cumpliré. Lo más importante, hermanos, es que tenemos promesas de Dios.
Y aunque nuestros ojos vean que la tierra se agrieta y nuestros ojos vean que el mar se desborda, nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de prodigio, un Dios de milagro, un Dios de poder, que tiene el poder de restaurar todo, restaurarlo y hacerlo nuevo y aún mejor de como era o como estaba. Afiancémonos y apoderémonos de estas palabras y de estas promesas. Tomemos como ejemplo lo que está escrito en Jonás capítulo 3, versículos 5 y 9. Los que ven este video y son inconversos, no tienen conocimiento de la palabra. Jonás fue un profeta de Dios. El Señor le dio mensaje para un pueblo llamado Nínive y le dijo: ve a Nínive y diles que se arrepientan porque pronto voy a destruir esa ciudad. Y el profeta Jonás no fue en el primer llamado, fue desobediente, se fue a otro lugar. Luego se arrepintió, volvió y les profetizó. Y este pueblo escuchó la prédica, la profecía y obedecieron a la voz de Jehová, que Jehová le habló a Jonás, y ellos obedecieron y ayunaron todos. Dice que todos ayunaron, todos oraron y todos se arrepintieron, incluyendo al rey, y el Señor tuvo piedad y misericordia de ese pueblo y no lo destruyó. Eso está en Jonás 3, versículos 5 y versículo 9. Y en el 10 dice: y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Apoderémonos de esta palabra y tomémosla como ejemplo, pueblo de Venezuela, todos unidos en oración, intercesión y ayuno por Venezuela. El Señor está llamando al arrepentimiento y a la conversión para que no perezcamos el día de su ira, para que se pueda cumplir lo que está escrito en 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Yo hoy declaro y profetizo que Venezuela completa se arrepiente, que Venezuela completa se convierte, que Venezuela será ese pueblo de Nínive. Será como ese pueblo de Nínive, que todos se arrepintieron y se convirtieron, y que se cumplirá la palabra, y el Señor tendrá piedad y misericordia y nos perdonará y no destruirá nuestro bello país del todo. Tal vez sí vengan sus juicios, pero no vengan tan fuertes, o no nos toque a los que estemos afianzados en la fe, afianzados en la roca que es Cristo Jesús. Debemos confiar en Él, debemos creerle y debemos descansar en Él, en sus promesas. Bueno, hermanos, esto ha sido todo. Esta ha sido la profecía que el Señor me ha dado. Espero haya sido de bendición. Los amo mucho, pueblo de Venezuela, en el amor de Cristo. Dios los bendiga.